Hola, mi nombre es Eduardo Serrano y hoy vamos a hablar sobre derecho de autor, derecho patrimonial, derechos morales, en qué consiste y cuáles son las demás. ¿Qué es el derecho de autor? Más bien, ¿en qué consiste? Pues es un contrato que le da el Estado a todo aquel que hace una nueva obra literaria o musical, es decir, una canción nueva, una obra literaria que puede ser un cuento, un libro, una historieta, además. Así que vamos a ver qué son los derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos morales son todo aquello que el autor de obra musical o literaria tiene como derecho a ser reconocido, es decir, que es aquella que te da, como diciendo yo, si hice una obra literaria, una obra musical, a mí como derecho moral me tienen que dar ese reconocimiento que yo fui el creador o el escritor de dicha obra. Ahora vamos a ver cuáles son los derechos patrimoniales. Ahora sí, los derechos patrimoniales, escúchenlo bien, es todo aquel derecho que tiene un autor, puede ser de una canción, una obra de teatro, un libro, un cuento, tiene el derecho a explotarlos, es decir, a distribuirlos a diferentes, por ejemplo, si es una canción a diferentes plataformas, emisoras y demás. Igual como un libro, igual a diferentes librerías o esas cosas que hacen libros realmente, ¿no? Pero también, ojo, en el contrato hay terceros que en ese contrato de derechos patrimoniales yo como autor le digo, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer estas cosas, tú no puedes hacer eso, o tú sí puedes modificar, o qué tanto puedes modificar. Así que vamos a ver el siguiente tema. La transmisión de derechos patrimoniales debe contar con siempre un escrito donde el titular dice lo que tiene que hacer la otra persona, es decir, que tiene que tener conocimiento y la constancia del titular para decir, sabes que yo, Eduardo Serrano, le doy el derecho patrimonial de mi obra a cierta persona mediante un escrito con puño y letra del titular, donde también venga lo que puede hacer ese derecho patrimonial, es decir, a la persona que yo le estoy dando el derecho patrimonial de la obra, yo puedo poner lo que puede o no puede hacer durante la obra. Entonces, eso consiste en pocas palabras lo que es conceder tu derecho patrimoniales. Así que vamos a ver el siguiente tema. No se despeguen. El contrato de edición de una obra musical trae las que son las composiciones con letra, las composiciones sin letra y también la pura composición, es decir, el ritmo donde trae la música. También en ella abarca lo que son sonidos, considerando lo que hay en otra obra, es decir, que no haya un copyright dentro de ella, tanto en temas de esto. También la ley protege las canciones, la música, desde el momento en que las mismas plasman el soporte musical, es decir, desde que lo están componiendo ya se puede considerar una nueva obra musical. También tiene como reconocimiento a los autores, es decir, yo como titular de la obra me tiene lo que es un reconocimiento a la dicha obra musical. Sin embargo, es recordar que los autores se tienen que registrar al INDAUTOR, y el INDAUTOR es Instituto Nacional de Derechos de Autor en México, que conforma el convenio de Berna para la protección de obras literarias y musicales. También la protección de derechos no requiere de algún registro o trámite de autor
sino lo que deberá ser reconocimiento por países contratantes de dicho convenio, es decir, que no tienes que hacer otro trámite tampoco extra, sino que el indautor con otros convenios que trae puede ser tu obra considerado a nivel mundial como ya registrada, es decir, que en China, Estados Unidos, Japón, Brasil, Colombia, si tú ya estás registrado en indautor y en asociaciones que ya están registradas a nivel mundial, tu obra no te preocupes, tu obra musical ya va a estar tranquilo y sin ninguna presión de copyright. Los editores musicales son las personas físicas o morales de dicho composición de la obra, donde pueden únicamente ellos tienen el medio público y que hacen el alcance a nivel global, es decir, que ellos, tanto los editores musicales y como el titular, como lo dije antes, tienen el derecho de decir, ¿sabes qué? Quiero que mi obra sea explotada en diferentes plataformas, pues Apple Music, Spotify, puede ser Amazon Music, incluso en radios. Así que eso es parte de lo que es, o consiste más bien, los derechos de una obra musical. Vamos a ver el último tema, que es derechos anexos. Acompáñame. Los derechos conexos. Finalmente llegamos al último tema de esta gran variedad de qué es el derecho de autor, qué es el derecho moral, qué es el derecho patrimonial, las concesiones y demás, ¿no? Ahora vienen los derechos conexos, que son los derechos que son conocidos como afines, que es proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyeron a la puesta a disposición del público las obras que hayan producido objetos, aunque no se consideran obras en virtud de los sistemas de derecho de autor, es decir, todo aquel que ayudó a la distribución y creación de dicha obra musical, obra literaria, tienen también su parte, su derecho, y eso también el autor lo tiene que decir, quienes le ayudaron a componer una obra musical, la letra, la composición, que si a distribución, obviamente todos esos tienen su derecho, pero también sus obligaciones. Su derecho puede ser distribuir la obra literaria de manera que pueda hacerse escuchada o leída, pero también ellos no pueden, a no más que estén en un papel legalmente, jurídicamente hablando, que puedan dañar o modificar la obra. Es decir, que si el titular fuera yo y se lo doy a mi primo como de el que me ayudó, si yo no pongo el derecho a que él pueda editar y solo pueda contribuir o distribuir más bien mi obra, él no tiene ningún derecho a mejorar o modificar o quitarle algo a la obra, tanto musical como lo que es literaria. Ojo, también tienen sus beneficios, que son artistas, intérpretes, ejecutantes de la obra, organismos de radiodifusión, es decir, que si son de algo tienen el derecho a hacer eso. También dice que la normativa es parte de las obras resultantes de la actividad de esas personas, es decir, que eso lo hace dicha persona. Es decir, que yo como persona que ayuda a distribuir tengo mi parte de eso. Y también tengo el reconocimiento tanto del autor como del público de decir soy parte de la obra musical, obra literaria. Y eso fue todo por el día de hoy, así que espero que les haya gustado este increíble video que checamos cosas interesantes de qué es el derecho de autor, obras, lo que son derechos patrimoniales, derechos morales
en qué consisten los derechos patrimoniales y, por último, no menos importante, derechos conexos. Así que no se pierdan para la próxima. Mi nombre es Eduardo Serrano y eso fue todo. Adiós. Ya que estás grabando. ¿Qué es el derecho de autor? Derechos morales, derechos patrimoniales, la misión de derechos patrimoniales, contrato de la obra y derechos conexos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Serrano y hoy hablaremos sobre qué es el derecho de autor, qué es el derecho patrimonial, qué es el derecho moral, también en qué consisten los... Hola, mi nombre es Eduardo Serrano y hoy hablaremos sobre qué es el derecho de autor, qué es el derecho... ¡Ya!